Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy, un día frío, lluvioso acá en la quinta región. Buenos días a Patricio Formas Lamar. Él es asesor del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud Región de Valparaíso, quien está a cargo de las estrategias municipios, comunas, comunidades saludables, lugares de trabajo, promotores de la salud y promoción de ambientes sin humo. También saludamos a Boris Hernández Reyes, el gestor de prevención de Senda, región de Valparaíso, del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. A los estudiantes, a los académicos, a los funcionarios y en general a todos los que nos acompañan el día de hoy. Primero me presento, yo soy Fabiola Vilugrón, coordinadora general de promoción de la salud y calidad de vida de la Universidad de Playa Ancha y académica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y bueno, nuevamente les doy una cordial bienvenida a este ciclo de seminarios de promoción de la salud y calidad de vida. Les comento que este ciclo está compuesto por 10 seminarios que conmemoran los días mundiales propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Y estos días tienen como propósito, esta conmemoración que nosotros estamos haciendo, promover comportamientos saludables relacionados con la salud en estudiantes, en académicos, en funcionarios de las instituciones de educación superior en entornos universitarios. Este es el cuarto seminario y hoy conmemoraremos el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Contarles que esta efeméride fue conmemorada por la Asamblea General, quien decidió celebrar este día, el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, para reforzar las acciones y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. El lema para este año es Hablemos de drogas y la idea o la información está orientada para salvar vidas y así combatir la desinformación en relación a las drogas. Para nosotros como Universidad de Playa Ancha conmemorar estos días es una oportunidad, sobre todo porque nosotros como universidad hemos sido reconocidos el año 2020 por el Ministerio de Salud como una institución de educación superior promotora de la salud. Y bueno, enmarcados en este tema, podemos generar acciones y contribuir con ello a una vida más saludable mediante alianzas intra e interinstitucionales. Este ciclo de seminarios está organizado por el equipo gestor de promoción de la salud y calidad de vida de nuestra universidad, con la colaboración de la Seremi de Salud de Valparaíso, y en esta oportunidad eh, moderaremos en conjunto con Paloma Gómez Camblor. Ella es integrante del equipo gestor también y académica de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, quien estará a cargo de organizar y también de dirigir las consultas que surjan de ustedes, los participantes. A continuación, le doy la palabra a Patricio Formas, asesor del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud Región de Valparaíso, quien dará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todas, a todos. Buenos días también a los colegas de Senda que están presentes el día de hoy. Y bueno, nuevamente felicitar a la universidad por este logro de estar completando ya la cuarta sesión de este ciclo, ¿no es cierto? Que de alguna manera pone a la universidad en la vanguardia nacional respecto de lo que es la promoción de estilos de vida saludable y en su condición de universidad promotora de la salud, ¿cierto? Está marcando un camino que ojalá que las universidades de la zona pudieran sumarse más adelante. Y bueno, veamos la posibilidad también de que acerquemos a otros organismos del intersector a participar de estas instancias, de manera de que eh, la promoción de estilo de vida saludable en la universidad pueda verse beneficiada a los estudiantes y la comunidad universitaria. Así que éxito en la actividad. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a la Seremi en nombre del equipo gestor. Nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo que ustedes nos han brindado en todo este proceso y sobre todo para seguir avanzando en temas de promoción de la salud. Em,
Comentarles que, bueno, como organizadores, en esta oportunidad estamos muy contentos porque nuestros expositores, ambos son egresados de la Universidad de Playa Ancha, así que por eso es en realidad una alegría adicional. Antes de darle la palabra a nuestra primera expositora, quiero recordarles que ustedes tienen los micrófonos silenciados, pero a través del chat pueden hacer sus comentarios y preguntas a los expositores. Iniciaremos este seminario con la presentación de Bianca Puntarelli Vicencio, quien expondrá el tema Adicciones e influencia en la vida cotidiana de personas y comunidades. Bianca es terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Ocupación, titulada de nuestra universidad. Además, ella es magíster en Salud Pública, mención Gestión Sanitaria, es diplomada en el modelo de ocupación humana, diplomada también en intervenciones en dependencia de alcohol y drogas con población adolescente y adulta, y ella también es especialista en intervención con la población infractora de ley, adolescentes en contextos de vulnerabilidad, y actualmente se desempeña como académica en la Universidad Andrés Bello. Muy bienvenida, Bianca, tienes la palabra. Muchas gracias, Fabiola. No sé si ahí me veo. Yo no me veo. Ahí sí, ya. Buenos días, entonces. La idea de hoy, por lo menos de iniciar esta presentación, tiene que ver con mostrar algunas influencias, ¿cierto?, que tienen las adicciones en la vida cotidiana, no solamente de las personas, sino también de las comunidades. Déjenme ver aquí porque tengo que poner pantalla completa, ahí sí, ya. Es importante primero contextualizar, ¿ya? Contextualizar que según la OMS, la adicción no es solamente una enfermedad física, ya también es una enfermedad desde el punto de vista psicoemocional, que genera una necesidad, pero también genera una dependencia a una sustancia, a una relación. Esta enfermedad se manifiesta por un conjunto de signos, síntomas, ¿cierto?, que están involucrados en la esfera biopsicosocial, también de tipo genético, cuando existe una predisposición. Generalmente la adicción es progresiva, ya es fatal. ¿Por qué? Porque muchas veces está caracterizada por episodios de descontrol, por distorsiones del pensamiento, por trastornos del pensamiento también, y negación de la situación de la problemática, lo que hace que se genere aumento aún más de la problemática, ¿cierto? Y se generan problemáticas en ámbitos sociales de la vida cotidiana. Uno de los problemas también importantes en cuanto a las adicciones es el tema de los prejuicios, ¿cierto? Y los estereotipos. Cuando nosotros pensamos en alguien que consume droga, ¿cierto? Pensamos en personas en esta sociedad occidental, ¿cierto? Pensamos en personas peligrosas, nos producen extrañeza, nos producen impredictibilidad, tenemos la idea de que tienen una incapacidad o una dificultad para poder relacionarse, también para manejar su propia vida. Y todo ello va unido a la creencia que también tenemos de incurabilidad, o sea, dentro del imaginario social nosotros siempre creemos que esas personas no van a cambiar, no se van a curar o siempre van a estar en un ciclo interminable, ¿cierto? Y eso hace que estos estereotipos, estos prejuicios, ¿cierto?, que se van generando, estas ideas, hace que a las personas se les genere una sensación o una atribución de responsabilidad y culpa, ¿ya? Lo que con el tiempo va generando un estigma, lo que facilita también procesos de discriminación. Estos prejuicios que nosotros tenemos respecto a las personas que consumen nos hacen muchas veces tener también miedo, tener rechazo, ¿cierto? Confianza, y también de repente verlo desde un punto asistencialista, o sea, pensarlo como pobrecito, le tenemos compasión, ¿cierto? Le tenemos pena. Entonces, dentro de este imaginario social hay mucha carga negativa hacia quien consume, ¿ya? Por eso es importante primero contextualizar qué pensamos, qué sabemos y cómo vemos a las personas que tienen consumo problemático de alcohol y droga en este caso.
Para dar unos datitos importantes, ya voy a correr un poquito la pantalla ahí. Es importante la realidad según el 13º informe de Senda, ya que estamos aquí con Senda, es importante destacar algunos hitos relevantes, ¿cierto? El primero de esos datos es que en los sectores en situación de vulnerabilidad socioeconómica se concentra la mayor proporción de problemas asociados al consumo de sustancias. Luego les voy a explicar por qué en estos contextos, ¿cierto?, de vulnerabilidad socioeconómica, de precariedad y de pobreza, y de pobreza multidimensional, generalmente se generan más problemas de consumo de sustancias. Históricamente se ha prestado mucha más atención a la drogodependencia por los efectos negativos, como les decía. Sin embargo, es importante que sepan que el alcohol y el tabaco también son bastante relevantes en esta discusión, porque anualmente producen miles de muertes, lo que a modo de cifra ha generado millones y millones y millones de muertes a nivel mundial, ¿ya? Y fíjense que los escolares de educación media, un 30% refiere a haber consumido alcohol el último mes, sin considerar, porque estas cifras son del 2019, sin considerar la pandemia, porque si bien sabemos, durante el proceso, ¿cierto?, de todo lo que ha significado el confinamiento producto de la pandemia, el aumento del alcohol, el aumento del tabaco, el aumento de las sustancias, del consumo de sustancias ha aumentado significativamente. Por ende, estas cifras van a verse reflejadas en el 14º informe que ya debería salir, ¿cierto?, este año. Ahí nos van a explicar mejor los colegas. Pero sí basándonos en este informe, el 31% de los hombres en Chile tiene consumo intenso de alcohol. ¿En qué se manifiesta esta conducta? En que vemos, ¿cierto?, como les decía, situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de patrones transgeneracionales de violencia, ¿ok? Que están asociados al consumo, niños que parten en edades muy tempranas del consumo, y como estamos en una sociedad adultocéntrica y con un modelo patriarcal, ¿cierto? Generalmente es el padre el que dice a los hijos iniciar el consumo a edades muy tempranas, entonces tenemos niños de 11, 12, 13 años consumiendo. La prevalencia sigue siendo más alta en hombres, ya en mujeres es menor el consumo de riesgo. Los hombres también tienden a presentar un mayor descontrol de impulso. Lideramos con un 35% en la población de 18 a 64 años. Los estudiantes, vuelvo a repetir, de educación media son uno de los que más consumen, considerando que estas cifras de alguna forma también tienen una visión subjetiva, porque no siempre las personas a las cuales se les entrevista van a responder realmente lo que es su patrón, la intensidad del consumo, ¿cierto? Tienden, debido al estigma y al prejuicio, también a ocultar mucho respecto a el tipo de consumo y la cantidad de consumo. Ya. Otro tema importante o datos tips que quise poner acá es que los cigarros electrónicos van en aumento claramente, pero hay estudios que dicen que los vapores su nocividad aún no ha sido totalmente estudiada, por ende, a pesar de que existen soluciones que no tienen nicotina, igual todavía se han incluso encontrado ciertas perforaciones en los pulmones, producto de la inhalación, ¿cierto?, de este humo, a pesar de que sea una especie de humo eléctrico. También existe un elevado consumo de medicamentos como las benzodiazepinas, usamos mucho ansiolíticos, pastillas para dormir, la gente no lo toma, ¿cierto?, como una situación de consumo problemático, pero sí se pueden observar en su vida cotidiana ciertos efectos, cierto efecto, angustia, incertidumbre. Es importante saber estos datos porque, según la OEA, respecto a su informe también de consumo de droga en el 2019, Chile se encuentra número 1 en el consumo de estupefacientes, ¿ya? Destaca con el consumo de marihuana por sobre Uruguay con un 30%, y también destaca con el consumo de pasta base con un 2,7%.
Entonces, eso nos da a entender, ¿cierto?, que aún existen muchas brechas para abordar la problemática, ¿cierto?, de consumo de sustancias. Aquí quise poner un cuadro aclarativo porque siempre nos encontramos como con la duda, ¿cierto?, de cuáles son las sustancias psicoactivas, cuando hablamos de tabaco, a qué nos referimos. Está sacado, ¿cierto?, esto de la encuesta, de la prueba de detección, estos cuadritos de detección de alcohol, de tabaco y sustancias de la OPS, donde se nos dice que el tabaco es todo lo referente a cigarrillos, tabaco, ¿cierto?, de mascar, los puros, las bebidas alcohólicas, ¿cierto?, conocida, nosotros sabemos, de venta libre. Tenemos cannabis, la marihuana, la mota, hierba, hachís, la cocaína, coca, crack, los estimulantes de tipo anfetamina, el speed, que es una también es una droga que mezcla, ¿cierto?, la taurina con la cafeína a niveles elevados, que se está usando mucho en España, que también no se había observado el efecto que tenía sobre las personas, que tenía un efecto bastante negativo y nocivo sobre la salud. Tenemos también los inhalantes, a modo general el óxido nitroso, que también es una droga que se está viendo bastante en el consumo, pero más a nivel no tanto en Chile, afortunadamente, pero es una sustancia que es incolora, que también es tóxica, muy tóxica, y que provoca alucinaciones y estados eufóricos en las personas, ¿ya? Y por ende a veces se utiliza como droga. Tenemos los solventes, también aquí son muy utilizados. En los 90, de hecho, la moda era la droga, ¿cierto? Era el solvente en bolsa, el neopren, etc. Tenemos también todo lo que tiene que ver con ansiolíticos. Eh, eh, Generalmente estos ansiolíticos son medicamentos que se usan con prescripción médica, pero las personas la utilizan eh, para fines, algunos fines podría decir recreativos, pero que al final lo que hacen es provocar muchas veces alucinaciones, bloquean conexiones nerviosas, inhiben conexiones nerviosas, desinhiben también, por ende también tienen un efecto bastante negativo. Respecto tenía por ahí los alucinógenos, ¿cierto? También los conocemos, el LSD, los ácidos, los hongos, que también se utilizan mucho en la población juvenil, sin considerar los efectos que tienen sobre el sistema nervioso, la interacción que hace, ¿cierto?, ahí entre la dopamina y el consumo de droga, la ketamina, que es también este anestésico veterinario, que se utiliza muchas veces para drogar personas y para la pérdida del conocimiento, para generar algunos actos de violencia sexual, donde se ha descubierto que es utilizado en fiestas masivas, etc. Y tenemos todo lo que tiene que ver con los opiáceos, que se utiliza este término generalmente para referirse a los derivados sintéticos y semisintéticos de la morfina, ¿ya? A grandes rasgos le expliqué, porque la verdad es que en honor al tiempo no me voy a pegar, pero es importante que sepamos cuáles son las drogas, porque muchas veces tenemos una confusión. Ya, en base, la droga misma no es la causa del consumo problemático, quiero que sepan, sino que eso tiene que ver sino que el problema finalmente tiene que ver con la relación que se genera entre la sustancia, entre los factores de riesgo, la persona que consume y su ambiente social. ¿Ya? El fenómeno no solo está centrado en la persona, tampoco debe ser centrado solo en la sustancia, sino que es importante siempre considerar el contexto histórico, el cultural en el que nos encontramos. Muchas veces hay otras culturas, ¿cierto?, no occidentales, que utilizan ciertas sustancias para rituales incluso. Entonces, es importante entender que desde esta visión occidental y desde nuestro conocimiento y desde nuestras subjetividades, paradigmas, enfoques, etcétera, podemos determinar que es una sustancia dañina. Por eso es necesario conocer y entender el proceso del consumo problemático de riesgo, ¿ya? Y para poder luego aplicarlo en el proceso de tratamiento, de inclusión.
¿Por qué? Porque si no reconocemos este factor, ¿cierto? El contexto social, histórico, cultural, es muy posible, nuevamente voy a repetir, que se generen procesos de estigmatización, porque asumimos que la culpa, que la responsabilización, el fallo corresponde a la persona y externalizamos de responsabilidad a todo el contexto social, histórico, cultural que rodea a esa persona. Por ende, desde esa mirada estamos centrándonos netamente en la droga y no centrándonos desde un paradigma, podríamos decir, intersectorial, situado, donde incorporemos a todos los agentes del contexto. Por eso, dentro de este modelo que yo traigo, que presenta también la OPS, donde resalta, ¿cierto?, la sustancia, persona, contexto, porque no es lo mismo consumir cocaína que consumir heroína. Ahí, ¿cierto?, es importante saber el tipo de sustancia. No es lo mismo hacerlo cada 2 semanas que una vez al año. Importante, siempre determinar, de hecho, hacer el ejercicio con nosotros mismos, la frecuencia, si consumimos algo, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, y de ahí, ¿cierto?, hacia adelante, las personas que tienen consumo. No es lo mismo consumir 1 gramo que 1/4, no es lo mismo que la sustancia esté adulterada que no lo esté, ¿ya? Estos son factores que hay que considerar no solamente cuando se interviene en el consumo de drogas, sino también cuando estamos en la vida cotidiana. Eso es lo importante, ¿cierto? No es lo mismo llevar 1 año consumiendo que llevar 2 meses. El tiempo de consumo también es sumamente importante. ¿Por qué le explico todo esto? Porque esto es útil y sigue siendo útil para pensar, para prevenir y para tratar las adicciones a la sustancia. Porque siempre hablar de droga en general no tiene mucho sentido si hablamos a grandes rasgos. Es importante siempre hablar de la sustancia concreta y todos estos factores como el tipo de sustancia, la dosis, el tiempo de consumo, la vía de administración, lo más concreto posible. Por ejemplo, decir fulanito consume droga es una frase que nos ofrece mucha información, ¿cierto? Por eso es importante describir el tipo, describir la frecuencia, la dosis, la pureza, hacer hincapié, ¿cierto?, en estos factores. Saber si es legal o ilegal. Eso va a determinar también, según la escala, ¿cierto?, de detección, de consumo también de la OPS, va a determinar los grados de adicción que se tiene a una sustancia. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Voy muy rápido, tratando de hacer alcanzar el tiempo. Bien, como les decía al principio, es importante que analicemos los factores, porque, como les decía, hablar simplemente de la droga y hablar el efecto que tiene a nivel individual y la responsabilización que hacemos a las personas que consumen, no tiene sentido si no consideramos el contexto. O sea, si lo centramos en la persona, es muy probable que los procesos de inclusión, de tratamiento, de rehabilitación, no sean efectivos, ¿ok? Es importante siempre considerar el contexto como interventor, como persona que acompaña, de hecho, como agente clave en la comunidad, como alguien que es parte de la junta de vecinos, incluso puede observar, ¿cierto?, el entorno, cómo este entorno está predisponiendo al aumento del consumo. Por ejemplo, si hablamos de la exclusión a nivel de vivienda digna, hablemos de campamentización, del empleo, ¿cierto?, de la calidad del empleo, de si existe una precaria calidad y acceso al sistema educacional y de salud. Muchas veces en los barrios, ya yo he estado haciendo mucha investigación en promoción de la salud, pero con juntas de vecinos en contextos rurales. Ya es una investigación desde salud pública que hemos estado haciendo y en esa investigación, al llegar al barrio, al llegar a los contextos rurales, nos damos cuenta que el acceso al sistema educacional y de salud es prácticamente nulo. Las personas no tienen acercamiento a los sistemas de salud en los contextos rurales, muchas veces lo investigamos a 7 comunidades rurales donde nos dimos cuenta que existía una precaria calidad de acceso a la salud y los dispositivos generalmente de salud no asistían a los lugares y muchas veces por condiciones de territorialidad, de interconectividad, las personas tampoco podían asistir. Entonces, en términos de promoción, ¿ya?,
es muy importante considerar este contexto y escuchar a quienes conocen a sus comunidades, que son estos líderes, estos agentes sociales que están insertos en las comunidades, que muchas veces no se les pone la suficiente atención. Ojo, ese también es un llamado a atención al sector, ¿cierto? A la red de protección y a la red de salud intersectorial, porque qué pasa ahí con los contextos rurales, los contextos, ¿cierto?, de precariedad, de campamentización, que muchas veces la problemática del consumo no se aborda desde la promoción, sino ya cuando estamos en procesos netamente de rehabilitación, el cual es mucho más difícil, ¿cierto?, que abordarlo en métodos de prevención. También, como les decía en un principio, esta negligencia parental, cuando imitamos patrones transgeneracionales, padres que consumen, madres que consumen, también patrones donde existe como ocupación significativa el delito muchas veces en este tipo de contexto. También tiene que ver con el aumento de la presión del sistema productivo, si no hablamos de este contexto de vulnerabilidad socioeconómica. Un aumento de la presión del sistema productivo, por ejemplo, en esta sociedad del cansancio, donde la máquina de rendimiento, ¿cierto?, nos exige, nos dice, según Jan-Chul Han, nos dice, yes, you can do, ¿cierto?, nosotros podemos, esta famosa frase, dale, 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 y empezamos a exigirnos y rendimos y queremos rendir al sistema, queremos tratar de calzar en este sistema de competencia, por ende empezamos a psicologizar cualquier tipo de malestar social, cualquier tipo de malestar físico, y empezamos a también farmacologizar en esta sociedad del cansancio. Por ende también eso predispone a que aumenten los niveles de consumo progresivo, ¿cierto? Perdón, consumo problemático en la vida cotidiana. La socialización callejera también de grupos que consumen. Bien, esto es a grandes rasgos también la influencia, no sé si se ve porque algunos títulos de acá tapan, pero las influencias del consumo problemático en personas y comunidades tiene muchos efectos. Como se ven acá, no voy a según este cuadrito también de la OPS, no voy a ir definiéndolos cada uno porque eso de alguna forma me va a quitar tiempo, sino que lo dejo ahí a modo de que ustedes observen, ¿cierto? Se hagan la idea mental. Yo creo que muchos ya conocen a qué se refiere la sustancia psicoactiva, los efectos que puede producir, los síntomas físicos muchas veces que produce la intoxicación, como la ataxia, el vómito, fiebre, confusión mental. De hecho, estados alterados mentales, sobredosis, las pérdidas de conciencia, muchas veces también efectos conductuales como agresiones, violencia, conductas sexuales no seguras, ¿cierto? Esta situación, ¿cierto?, la relación entre la droga y el daño, a grandes rasgos lo que va haciendo es que la persona vaya abandonando, ¿cierto?, progresivamente las fuentes que les dan disfrute y placer. La persona empieza, debido a estos síntomas fisiológicos que presenta, empieza a abandonar fuentes de disfrute, de placer que antes disfrutaba, cosas en las que antes participaba. Entonces empieza a incumplir obligaciones comunes de la vida cotidiana, lo que hace que el resto de las personas empiece a notar que hay algún problema, ¿cierto? Alguna problemática, y cuando hay una red significativa, esa red significativa también empieza a notar que algo está pasando, y ese deterioro de las relaciones, ¿cierto?, interpersonales, va generando una exclusión social que finalmente genera discapacidad en las personas, ¿ya? Finalmente volvemos a la temática de estigma, de prejuicio, ¿cierto? Y esa discapacidad va a contribuir a una situación de pobreza multidimensional, muchas veces. Si no se tienen los medios para, el consumo siempre va a llevar a estos mecanismos, a estos estados de pobreza multidimensional y vulnerabilidad. No sé cómo voy con el tiempo. Son las 12:03. Si te pudieses ajustar un poquito al tiempo sería ideal. Sí, sí, ya estoy
casi terminando, es que como Perfecto. estoy acostumbrada a hacer clases, como que uno, como que le explica así, se va. Ya, aquí hay un testimonio, se los voy a dejar, quiero que lo lean mientras, de las personas, ya de los grupos de discusión de la investigación que hicimos en salud pública en contextos rurales, donde las personas, ¿cierto?, hablan de cómo la ocupación podría ser, como buena terapeuta ocupacional, ¿cierto?, la ocupación podría ser una estrategia, ¿ya?, para poder abordar el consumo problemático. Muchas personas sienten que no pueden hacer algo, que no tienen la posibilidad de hacer algo, les gustaría muchas cosas, hacer cosas con su idea, les gustaría que las personas cambiaran la visión que tienen de quien consume. Ya ellos sienten muchas veces que su lucha por reinsertarse en el mundo es muy, está llena de obstáculos, ¿ya? Existe el estigma, lo visualizan, lo vivencian, lo perciben, ¿ya? Pero siempre, a pesar de eso, sienten ganas de avanzar y ocuparse, porque lo que vimos con esta investigación es que las personas, ¿cierto?, tenían ganas de ocuparse, tenían ganas de retomar sus actividades y con eso cambiar su estilo de vida. Por ende, desde algunos tips que yo traigo aquí desde la ocupación humana, pero son tips humildemente, ya, que yo traigo para la exposición, que podrían ser de utilidad ya para quienes intervienen, pero también para quienes consumen. Es muy importante desde en la vida cotidiana respecto a las comunidades que se sitúan, sobre todo en contextos donde hay predisposición al consumo, buscar orientación. Eso siempre es importante. La orientación está, se puede llegar a emergencias, se puede llegar, ¿cierto?, a un CEFAN, a buscar orientación, a buscar ayuda con un referente significativo. También otra de las técnicas muy relevantes ya tiene que ver con participar en ocupaciones significativas de la vida cotidiana. Nosotros empezamos a trabajar con el grupo en salud pública, empezamos a trabajar con proyectos de vida, proyectos grupales, proyectos que involucraban el territorio, proyectos que involucraban a la comunidad, proyectos donde las personas empezaban a definir qué les interesaba. Y en la medida que iban definiendo qué les interesaba, generaban sus propios proyectos. Entonces, eso hacía que se promocionara la ciudadanía y las personas empezaran a participar en roles de liderazgo. Entonces, estos grupos sociales o grupos de ayuda, de educación mutua, no necesitan generarse en un contexto de institucionalidad. Nosotros incluso los generamos en juntas de vecinos, en agrupaciones sociales, ¿cierto? Donde las personas empiezan a hablar, nosotros hacemos el rol de mediadores, ¿cierto? Las personas empiezan a hablar de sus necesidades, de sus problemáticas, empiezan a involucrarse con la comunidad, con los problemas que tiene la comunidad. Cuando hay alguien que consume, la comunidad actúa, ¿cierto? La comunidad actúa, la comunidad por el WhatsApp dice, mira, esta persona está en problema, ¿qué está pasando acá? Ayudemos, acompañemos. Entonces, eso también, en la medida en que se va integrando a los agentes intersectoriales. También, ojo, es importante que los proyectos se generen con continuidad, se generen con sentido para que las personas exploren habilidades, pero en ambientes que tengan diversas demandas, no los mismos de siempre, ¿ya? Sino ambientes nuevos, donde hayan demandas distintas, donde las personas puedan conocer que tienen habilidades que no sabían que tenían y poder ponerlas en práctica en sus propios contextos. Entonces, eso significa resignificar intereses, resignificar el sentido que tiene, ¿ya? Eso es lo que yo les vengo a traer, de verdad, a grandes rasgos. Me gustaría explayarme un poco más, pero en honor al tiempo, eso es todo. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer directamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bianca, por tu presentación, por tu interesante presentación. Les solicito a los participantes que escriban en el chat sus preguntas para que las podamos abordar al final. Vamos a continuar con Juan Carlos Arriola, quien expondrá el tema Oferta e implementación programática de prevención en territorios y red de prevención en educación superior. Juan Carlos es profesor de educación básica, integrante del área de prevención regional
encargado regional del ámbito laboral de la Unidad Regional de Valparaíso de Prevención y Promoción Senda Región de Valparaíso. Muy bienvenido, Juan Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas, a todos. Agradecer la invitación que se hizo a Senda para poder participar de este seminario, de esta conversación en torno al Día Internacional de la Prevención del Consumo de Sustancias. Por nuestra parte, siempre Senda y sus oficinas comunales presentes en las 32 comunas de las 38 que componen el sistema de prevención en la región, y se han realizado diversas iniciativas a lo largo de los años. Por lo tanto, para nosotros es un agrado poder participar de este seminario, este conversatorio, en torno a lo que es la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Y nos interesaría, en primer lugar, cómo poder abordar lo que es la oferta programática nuestra, dado que lo que ha presentado Bianca Puntarelli es como bastante interesante en el sentido que también complementa la presentación, considerando su presentación respecto de los consumos, los tipos de consumo, el estigma que es importante que mencionó también al principio. Entonces, nosotros nos vamos a referir casi exclusivamente a lo que es prevención, a definirlo un poquito, y también a poder describir cuál es la oferta con que contamos en estos momentos. Bueno, nosotros, partiendo por nuestra definición institucional, ¿quiénes somos? Somos actualmente un servicio público, un organismo del aparato estatal, que nos llamamos SENDA, que significa Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Organismo público responsable de desarrollar, elaborar políticas preventivas para el país, para las distintas comunidades. También trabajamos en el ámbito del tratamiento, la rehabilitación y la integración social, que es un área de trabajo que se proyecta hace algunos años ya en la región y en el país, para poder apoyar a personas egresadas de procesos de tratamiento. Y por lo tanto, nuestra labor se enmarca en lo que señala la ley, que tiene que ver con, como les comentaba, la responsabilidad de elaborar políticas preventivas, ejecutar en materia de tratamiento, rehabilitación e integración social de personas afectadas por este consumo, y también elaborar estrategias nacionales de droga y alcohol, que por lo menos a la fecha yo creo que hay por lo menos unas 4 o 5 estrategias que el servicio ha dispuesto en todos estos años. Es importante también compartir con ustedes que el SENDA es la continuidad, lo que en algún momento se llamó el CONACE, que era el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, que era un organismo asesor, un consejo compuesto por diferentes actores institucionales representativos de la mayoría de los servicios públicos y fuerzas armadas, del aparato legislativo, del poder ejecutivo, judicial, en fin, que abordaba y hizo una labor importante en lo que significó la exploración de la prevención, significó abrir programas, líneas de trabajo, particularmente lo que tenía que ver con el ámbito educacional, sobre todo el tema escolar, y el trabajo comunitario. En un inicio el CONACE contaba con una gran cantidad de recursos destinados a instalar la problemática en comunidades, en juntas de vecinos, centros culturales, en los territorios, con el objetivo de poder sensibilizar a la población respecto de generar un rol más activo de estas comunidades para abordar este tema. Entonces, eso es actualmente el SENDA. Tenemos una presencia regional en 32 comunas, que después también voy a hablar un poquito de eso. Pero también es importante un poquito conceptualizar qué entendemos nosotros por prevención. También que en los conceptos es importante puntualizar esto. Para nosotros en el tiempo se ha como de alguna manera construido una definición propia,
que dice relación con que prevención es un conjunto de procesos que estimulan el desarrollo integral de las personas y su familia y la comunidad, anticipándose al problema del consumo o trabajando con y desde el problema evitando la conducta del consumo, fortaleciendo factores protectores, disminuyendo factores de riesgo, tanto en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, ya sea también a nivel familiar, colectivo, y promoviendo el desarrollo de culturas preventivas. ¿Ya? Una definición bastante compleja, bastante desafiante, bastante integral, ¿ya? Porque no solamente significa prevención la ausencia del consumo de sustancias en una comunidad, en una persona, sino que es mucho más que eso. Tiene que ver precisamente con fortalecimiento de habilidades, de competencias, la presencia de factores protectores o el fortalecimiento de estas herramientas que nos permiten tener una respuesta adecuada al tema del consumo, ¿ya? Y por lo tanto podemos encontrar distintos niveles de prevención. Hasta hace poco, hasta hace un tiempo generábamos respuestas e intervenciones básicamente en lo que era la prevención universal, ¿ya? Pero hoy día contamos con una prevención con nombre y apellido. Y eso significa que tenemos una prevención ambiental, la cual está dirigida a apoyar comunidades con marcos normativos para la prevención, ya normativos, reglamentarios, leyes, en fin, que permitan abordar esta temática. Estrategias de prevención universal dirigidas a toda la población, ya que se van a orientar al desarrollo de culturas preventivas. Aquí toda la población es sujeto de prevención. Tenemos una prevención selectiva dirigida a personas o comunidades o sectores específicos de la población, orientados también a evitar el consumo de sustancias en atención que pueden presentar una gran confluencia de factores de riesgo. Y finalmente tenemos también el desarrollo de estrategias de prevención indicadas, la cual están dirigidas a personas con alta concentración de factores de riesgo también, y que tienen condiciones particulares de vulnerabilidad orientadas a evitar el consumo de riesgo de droga y alcohol o su cronificación. Entonces tenemos por lo menos 4 tipos de prevención para distintas problemáticas, distintos desafíos, ¿ya? Y ahí tenemos una diapo que nos presenta un continuo preventivo que llamamos nosotros, que estamos en el primer digamos, en esta mitad de círculo, ¿cierto? Podemos encontrar lo que tiene que ver con el área de la promoción, luego pasamos a un nivel mayor que es la prevención universal, a prevención selectiva y a prevención indicada. Cuando generalmente hablamos de prevención selectiva, también estamos hablando a población que eventualmente pudiese estar ya consumiendo, acercamiento al consumo de sustancias, y en el nivel indicado existe ya la presencia del consumo, quizá un consumo probablemente abusivo, y donde en estos 2 niveles ya podemos estar también hablando y abordando procesos de tratamiento, ¿ya? Y por lo tanto también se hace alusión a lo ambiental, que cruza toda esta gama de tipos de prevención, que tiene que ver con lo normativo, lo más reglamentario, en los cambios de ley, de legalidad, de leyes, de normativa, en los cambios estructurales, físicos, económicos, culturales. Y la detección temprana y resolución temprana, también es importante que las comunidades se vayan haciendo cargo de sus dinámicas y problemáticas, y puedan también ir como anticipándose al problema del consumo. Y en la base está lo que tiene que ver con integración social, de que está también contemplado con alta integración o participación en los procesos de tratamiento. En nuestra gama de implementación de programas, líneas de trabajo, en lo que tiene que ver con la prevención, siempre están presentes, y en la historia del Senda han estado presentes distintos marcos conceptuales, visiones, enfoques, que tienen que ver con, por ejemplo, con hoy día las determinantes sociales de la salud, que son un tema muy importante, en la cual obviamente la escuela, el trabajo, la comunidad, la familia son referentes importantes, y que tienen que ver estos referentes con las personas con relación a cómo viven, cómo se desarrollan, cómo trabajan y finalmente cómo mueren. O sea, toda persona está afecta a estos determinantes, que de acuerdo a un buen desarrollo podemos tener altas expectativas de vida. Sin embargo, si tenemos un nivel precario, escolar, educacional, laboral,
obviamente la vida y su desarrollo se complejiza. También en la base del trabajo nuestro está la presencia de fortalecimiento de factores protectores, considerando que estos factores son aquellas situaciones, ¿cierto?, que van a, digamos, amortiguar todo lo que tenga que ver con posibles consumos o la relación con la sustancia, y en forma contraria podemos tener factores de riesgo, que son situaciones, ¿cierto?, que van a poder posibilitar, van a poder promover o complejizar lo que tiene que ver también con el consumo. A nivel de los factores protectores, hoy día te contamos, por ejemplo, con un programa de parentalidad, lo cual evidencia que la familia, ¿cierto?, es un gran soporte y un gran contenedor respecto de lo que tiene que ver con el consumo. Los factores de riesgo, por ejemplo, la falta de conversación, diálogo a nivel familiar, o la falta de normativa en una empresa, en una organización laboral, que no tenga una política preventiva, que no tenga una forma de abordar, eso se transforma en un factor de riesgo. Entonces, también de alguna manera, también los enfoques de competencia, un marco, un modelo sistémico, el enfoque de derecho que está a la base de todos nuestros programas, lo que tiene que ver con el género, que durante los últimos años ha sido muy importante considerar, por ejemplo, en el tema del tratamiento. Hoy día Senda cuenta con centros exclusivamente para mujeres y todo lo que significa también el poder acoger, ¿cierto?, madres, obviamente, en los centros, exclusivamente para ellas, para sus hijos, es un desafío que en el tiempo se ha ido tratando de desarrollar. Lo intercultural, que hoy día también Chile también se ve desafiado frente a esta realidad, también tenemos que tener respuestas. Nosotros contamos con algunos materiales, por ejemplo, en algo muy básico, quizás como una primera respuesta que el servicio ha desarrollado, que es tener todos nuestros materiales, por lo menos lo que tiene que ver con material preescolar y material escolar de prevención, tenerlo en distintas lenguas o idiomas, o en fin, Aymara, Rapa Nui, Mapudungun, entre otros. ¿Ya? Entonces, todos estos marcos conceptuales, enfoques están presentes en nuestras intervenciones. Y también aquí complementar con lo que ponía Bianca, respecto, por ejemplo, de lo que tenía que ver con esta triada, lo que tenía que ver con la triada que hemos identificado en base en que en todo consumo no solamente está la sustancia, sus formas, sus vías de administración, el valor, el impacto, el potencial adictivo, sino que también siempre hay que considerar la persona, compuesta por su genética, por su sexo, por toda su estructura de personalidad, por sus emociones, por su forma de ver el mundo, por su forma de adaptarse a eso, y también el medio ambiente o el contexto. Ya es importante, no da lo mismo, ¿cierto?, una persona que esté, una familia que esté en constante tensión y estrés por la balacera y el microtráfico diariamente, a un sector desarrollado, de tranquilidad, donde las familias puedan desarrollarse de forma, digamos, normal y adecuada. Entonces siempre hay que considerar esta triada, este triángulo, que nos ofrece la posibilidad de comprender el consumo de una forma mucho más amplia y no centrarse en la droga, en la sustancia. Muchas veces nos preguntan sobre todas las sustancias nuevas que van apareciendo, a suerte de capacitación, de conocimiento. Pero en definitiva, las sustancias en general, más o menos, tienen consecuencias que van a afectar la vida de las personas, que van a afectar su familia, van a afectar su relación de pares, su relación con el trabajo. Y en ese sentido, los procesos de intervención son más o menos similares en cuanto a su recuperación. Y por lo tanto, el consumo de, no sé, los impactos de la cocaína, los impactos de la pasta base en general, tienen un impacto similar respecto de lo que tiene que ver las consecuencias que yo les mencionaba. Por lo tanto, hay que siempre también tener claridad que no hay que tener una visión drogocéntrica, sino que tener una visión también un poco más amplia, considerando todos los elementos que confluyen en lo que tiene que ver con el consumo. También hablar de prevención, y muchas veces a nosotros nos pasaba también que cuando trabajábamos el concepto, cuando desarrollábamos actividades, todo tenía un sello preventivo, ¿ya? Desde la tocata preventiva, la batucada preventiva, no sé, la feria preventiva, pero
pero finalmente entendemos que no es lo mismo. Esas actividades por sí mismas no pueden ser ni pueden llamarse preventivas, sino que hemos también identificado que hay acciones previas a lo preventivo que tienen que ver con lo promocional. Y nosotros identificamos y distinguimos lo que tiene que ver con la promoción con lo que tiene que ver con la prevención. Y cuando hablamos de promoción, hablamos que son acciones, iniciativas, estrategias que no forman parte de un proceso de mayor complejidad, sino que básicamente apuntan a movilizar, apuntan a informar o a sensibilizar. De forma contraria, los procesos preventivos son procesos, ¿cierto?, de mayor envergadura, con diversos actores, que son sistemáticos, que logramos generar y desarrollar competencias en las personas. Y para eso se necesita tiempo, recursos, intencionalidad, planificación. Por lo tanto, es necesario también distinguir esta diferencia entre promoción y prevención. Entonces, en este primer nivel, nosotros desarrollamos o podemos presentar lo que es la promoción, que en muchas ocasiones desarrollamos también porque entendemos que la promoción también de alguna manera complementa lo que es la prevención en los distintos planes de trabajo que podemos desarrollar. Por ejemplo, cuando hablamos de promoción hacemos alusión a acciones de sensibilización sobre las consecuencias de la droga y el alcohol, la típica charla informativa que pide el colegio, que pide la junta de vecinos, el centro cultural o el centro de padres, ¿cierto? Una acción abierta, con una fecha específica, con un efecto específico. Las campañas o la estrategia de difusión masiva de información general, las ferias preventivas, como les señalaba, la entrega de volantes, las actividades recreativas, por cierto, abiertas a toda la comunidad, cicletadas familiares que tienden a fortalecer factores protectores, obras de teatro, teatro foro, entre otras cosas que nosotros también durante un rato desarrollamos, también esta conversación entre actores y público, de tal manera de poder cambiar los escenarios de consumo por escenarios obviamente más saludables. La reflexión general en torno a problemáticas sociales que tienen que ver con los seminarios, los coloquios. Entonces nos sirven para poder abrir temáticas, para poder dialogar y poder instalar algunos temas respecto a esto. Entonces, en un segundo nivel, ya distinto, tenemos lo que es la prevención, con la definición que yo les daba, que es la definición que hemos ido acuñando con nuestras comunidades o con nuestro trabajo, y que tiene que ver con que se trabaja desde la anticipación al problema del consumo para evitarlo, fortalecemos factores protectores, se disminuyen factores de riesgo, existen estrategias a mediano y largo plazo que generan cambios en los estilos de vida de personas para mejorar la calidad de vida, particularmente, por ejemplo, en el área laboral, pretendemos mejorar la calidad de vida, y lo que hacemos también en el fondo es desarrollar y generar culturas preventivas en las comunidades, ¿ya? Y en este sentido, por ejemplo, en la prevención, si queremos tipificar y darle apellido, por ejemplo, tenemos estas restricciones en metros de distancia para el expendio de alcohol cerca de establecimientos educacionales, que es un tipo de prevención ambiental, que es típico que se encuentra el liceo y a dos cuadras, una cuadra, se encuentra un restaurante, una botillería, no sé, un centro, un negocio que esté relacionado con el expendio de alcohol. Ya, por ejemplo, un taller de estudiantes sobre consumo que logra aumentar la percepción de riesgo, ¿cierto? Y la influencia de los pares va a ser una actividad de prevención universal. Cuando trabajamos con el grupo de estudiantes migrantes con dificultad de inserción educativa, hablamos de una prevención selectiva. Y así también, por ejemplo, cuando trabajamos con un acompañamiento más individualizado, estamos hablando, ¿cierto?, de prevención indicada. Entonces, podemos ir distinguiendo distintas actividades, distintas iniciativas, y también que responden a distintos tipos de prevención según el grado de intervención que se tenga con la comunidad, con la persona, el colectivo. En lo que tiene que ver con lo ambiental, hay estrategias, estas estrategias están dirigidas a prevenir el consumo de drogas legales. En definitiva, en general, trabajamos con establecimientos educacionales, con organizaciones laborales, que en definitiva lo que vamos a elaborar con ellos son planes de trabajo, vamos a elaborar reglamentación, vamos a abordar protocolos de actuación en casos de consumo, protocolos que puedan facilitar situaciones que en algunos casos han sido dramáticos en algunos liceos, en la cual han sido muy mal abordados desde las direcciones con respecto a, por ejemplo, al porte de marihuana o a encontrar algún tipo de sustancia ilícita o lícita, digamos, en la mochila de los chiquillos o en los baños, el consumo. Entonces ahí han sido muy mal abordados.
Y en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Educación, a partir de un caso específico, años atrás, sacó una circular con un protocolo o haciendo un llamado a las comunidades escolares para que desarrollaran protocolos en este sentido. Entonces, esas medidas que tienen que ver con lo normativo, lo reglamentario, está lo que es la prevención ambiental. Y, por ejemplo, tenemos ley asociada a la regulación o venta y posesión de droga, por ejemplo, la legalidad, la ley que tiene que ver con lo ambiental. Un claro ejemplo de lo que ha pasado, un claro ejemplo de prevención ambiental ha sido lo que pasó, por ejemplo, con la ley del tabaco, la cual de forma progresiva finalmente se tiene una ley como bien, podríamos decir, bien rígida, bien dura, pero que ha logrado ir impactando positivamente en la salud de las personas. Ha ido decreciendo bastante la prevalencia del consumo de tabaco. La OMS, por ejemplo, dice que pese a que aún Chile mantiene algunas prevalencias altas, de alguna manera tiene una buena proyección a futuro respecto de este incremento. ¿Ya? Entonces, todo lo que es ambiental tiene que ver precisamente también con la regulación tributaria, de gravar al alcohol, de gravar al tabaco. Es una prevención ambiental con modificaciones en el tema económico. También la generación estable de campañas masivas de sensibilización sobre consecuencias negativas del consumo de sustancias, modificaciones ambientales comunicacionales, y también llegamos a un nivel incluso de poder modificar ambientalmente en lo físico, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los locales recreativos o restaurantes, en fin, donde incluso se sugiere, ¿cierto?, que estas barras que antes tenían asiento, en definitiva no lo tengan, de tal manera que existe una rápida circulación de clientes, quizá el poner o disponer de agua, ¿cierto?, para las personas que están consumiendo, disponer de agua, porque en muchos locales esto no existe, digamos. Quizá esto en lo ambiental está mucho más desarrollado a nivel europeo particularmente, pero en Chile ha costado implementar alguna de estas medidas que tiene que ver más con lo reglamentario. Y consideramos un nivel de prevención universal, el cual finalmente va a promover culturas preventivas y desarrollo de competencias preventivas, en un nivel en el cual está llamado a toda la comunidad, a todas las personas. Y en el caso, por ejemplo, específico de lo que tiene que ver con nuestras intervenciones, nosotros hoy día tenemos prevención universal desarrollada en los establecimientos educacionales con la incorporación de distintas herramientas que nosotros le llamamos el continuo preventivo, que incorpora manuales para docentes y alumnos, desde el nivel preescolar hasta el nivel medio, a nivel de enseñanza media. En el nivel preescolar tenemos el Descubriendo Gran Tesoro, que es una carpeta con distintas actividades para los jardines infantiles en sus distintos niveles, pasando por Aprendemos a Crecer en la enseñanza básica, y la decisión es nuestra en la enseñanza media. Entonces, ahí tenemos una inserción que hoy día les puedo contar que tenemos 811 establecimientos de 1.200 que tiene la región, donde se está implementando este material. También tenemos 141 establecimientos que que desarrollan un programa específico de prevención, con planes de trabajo, con capacitación a docentes, entre otras acciones. Bueno, un poco lo que les mencionaba tiene que ver con lo que aparece en pantalla. Y tiene que ver con los materiales de Descubriendo Gran Tesoro, Aprendemos a Crecer, las decisiones nuestras, son materiales físicos, ¿cierto?, que cada uno le llega a cada alumno y a cada docente. En lo selectivo, la idea acá es poder fomentar la capacidad colectiva y contextual de modificar riesgos para el beneficio grupal. Este es un trabajo que se desarrolla en base a colectivos, en base a grupos, y en este sentido tenemos un programa que es el programa Actuar a Tiempo, en la cual trabaja con grupos de estudiantes que tienen cierta acumulación o confluencia de factores de riesgo específicos que probablemente pueden influir en las decisiones de consumo, y por lo tanto se trabaja con ellos, con aquellos chiquillos que tienen esta acumulación de factores, estos factores de riesgo, y con ellos se trabaja un plan grupal. La idea es poder trabajar mucho un plan de trabajo grupal, colectivo,
También se desarrollan actividades de problematización del consumo, de resolución de conflictos, en fin. Y ese es un programa que hoy día, junto con lo que tiene que ver con el programa Tiempo, con prevención indicada, se desarrolla en el programa Actuar a Tiempo. Como señala ahí, la prevención selectiva tiene que ver con el trabajo preventivo de un grupo de niños migrantes expuestos a situaciones de discriminación escolar o barrial, por ejemplo, podría ser un claro ejemplo de prevención selectiva. El desarrollar estrategias de conversación y desarrollo de competencias en población lésbica, gay, transexual, bisexual, intersexual y otras identidades sexuales, por ejemplo, para asumir la identidad y posicionarse en su entorno. Reuniones con padres de niños con bajo indicador de involucramiento parental también. Convocatorias jóvenes que participan de grupos de conflicto con la justicia o actúan bajo la presión de los padres. Entonces, todas estas acciones son en un nivel selectivo que está básicamente anclado a lo grupal y que se trabaja con una dupla de profesionales en el programa Actuar a Tiempo. Y también contamos finalmente con lo que es el programa de prevención indicada, que también es el programa Actuar a Tiempo, en el cual se trabaja a nivel ya más individual, ofreciendo consejerías, apoyo, para casos que ya hay una relación ya más cercana con la sustancia, ya hay una presencia de un consumo. Bueno, estas son algunas acciones que se desarrollan en este plano, ¿ya? Consejería personalizada, acompañamiento en rutinas y trámites psicosociales que permitan reinsertarse en redes de apoyo comunal o local, reunión con grupos familiares o adultos responsables para apoyar el avance del niño, del adolescente o del joven, y desarrollo de estrategias motivacionales para modificar el patrón de consumo recreativo. Quizás esta es una imagen de los niveles, cómo se desarrollan y cómo cada uno integra al otro. Bueno, señalar que nosotros tenemos, como les mencionaba, una red de oficinas Senda Previene, que son oficinas comunales que están presentes en 32 comunas, incluyendo Juan Fernández y La Pascua, y estamos presentes en las 32 de las 38 comunas presentes en la región de Valparaíso. Son equipos compuestos por trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos, profesores, y que están a cargo de implementar toda la oferta programática del Senda, y están presentes en los municipios un grupo en dupla, equipos de 4 a 6 profesionales que se hacen cargo de los distintos ámbitos que desarrollan. Bueno, tenemos lo que tiene que ver con nuestra oferta de forma sintética. El programa hoy día se llama Programa Preparado, que tiene estos 4 niveles que le comentaba: programa Parentalidad, el programa Trabajar con Calidad de Vida para organizaciones laborales y trabajo en el ámbito comunitario. Respecto de lo que tiene que ver con el componente preparados, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el área de espacios escolares, educacionales, tenemos esos 4 componentes, que ustedes ya se los expliqué. En el ámbito laboral tenemos varias herramientas, siendo una de las principales herramientas el programa Trabajar con Calidad de Vida, que se implementa en grandes empresas y servicios públicos, que dura 2 años. Tiene una certificación por parte nuestra, desarrolla fortalecimiento de factores protectores en base a un diagnóstico, al desarrollo de un plan de actividades y a la generación de una política de prevención. Dura 2 años, con todas las etapas que contempla, la gráfica. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Perdón, se me ha ido el micro. Entonces les mencionaba que tenemos también una batería de programas acotados, entre eso el PYME y el MIPE, que están hoy día golpeados por la pandemia, y un programa de rubros que está dirigido a rubros que presentan vulnerabilidades
como silvoagropecuario, agrícola, el rubro de la construcción también. Son herramientas acotadas que nos permiten tratar de instalar cultura preventiva y tratar de fortalecer factores protectores. Estas son algunas de las instancias o organizaciones con las cuales hemos trabajado, de diversos rubros, ámbito educacional, alimentario, un rubro de las faenas portuarias, mineras, en fin. Algunas con distinta intensidad en su implementación. Hoy día contamos con un programa de parentalidad que tiende a fortalecer el trabajo del involucramiento parental en padres, madres y adultos cuidadores, y que es un programa, una línea de trabajo nuevo que se ha incorporado en los últimos años. Y comentarles finalmente que tenemos una incorporación y asesoramos como Senda a una instancia que se llama REDPRES, que es una red de trabajo de colaboración interuniversitaria con distintas casas de estudio de la región, principalmente Valparaíso, Viña del Mar, que agrupa por lo menos a 9 instancias, que son la Universidad Católica, la Universidad Playa Ancha, Santo Tomás, Universidad Andrés Bello, Universidad de Viña del Mar, INACAP, ayer, CFT Región de Valparaíso, que es el nuevo CFT estatal, la Universidad Adolfo Ibáñez, entre otros, que con las cuales desarrollamos diversas iniciativas que permiten un desarrollo de actividades tratando de apostar a la prevención, a la sensibilización del consumo en los estudiantes, considerando que los 2 primeros años, en general, los episodios de consumo o la relación con el consumo con los chiquillos como bastante importante y relevante. No así los últimos años, que ya los chiquillos cuando empiezan ya a egresar tienen un proyecto más definido, pero tenemos actividades diversas, seminarios, cursos, en fin. Para ir finalizando, tenemos también un convenio de colaboración con UCLA, a través del área donde está a cargo la doctora Verónica Pastén. Con ella hemos desarrollado un sinnúmero de acciones, forma parte ella del apoyo como permanente de estos 32, Senda Previene, y ella es una especie como de asesora en temas educativos, por lo tanto contamos siempre con ella y con otros especialistas de la universidad en la generación de actividades también y coordinación de esto. Finalmente, presentar lo que tiene que ver con el tratamiento. ¿Ya? Nosotros contamos también con una gama de organizaciones, fundaciones, ONG, que llevan a cabo prestaciones para el tratamiento y rehabilitación de personas con consumo problemático, en población adulta y en población infanto-adolescente, según distintos niveles de complejidad. Con esa gráfica que ahí están para los programas ambulatorios básicos, ambulatorios intensivos, residenciales, programas de las mujeres, para libertad vigilada, en fin. Entonces, eso siempre es posible también poder coordinarlo con la unidad de tratamiento, con la cual también nosotros somos, en ese sentido, podemos ser puente. Finalmente, señalar que contamos también con un recurso abierto a la comunidad que se llama cursosenda.gov.cl, que la próxima semana pasa a llamarse Academia Senda, que está en internet, en nuestra plataforma, y pueden acceder a cursos gratuitos de 20, 25 horas en todos los niveles preventivos, en todo lo que tiene que ver con prevención, tratamiento, integración social. Es un recurso que está abierto, gratuito. Son cursos certificados, por lo tanto ofrece una herramienta también a estudiantes o profesionales que quieran acercarse a la temática y poder desarrollarla de una manera un poco más técnica, por decirlo de alguna manera. Eso, yo creo que me pasé un poquito del tiempo, pero eso quería contarles por ahora. Muchas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Y bueno, yo creo que nuestro desafío a corto plazo es estar dentro de esos logos con Trabaja con Calidad de Vida. Así que esperamos avanzar no solamente trabajando en el PRES, sino también en la red PRES, sino también con nuestros funcionarios y con nuestros académicos. Ahora le daré la palabra a Paloma Gómez, quien dirigirá la sección de preguntas, de consultas que surgen de nuestros asistentes.
Bien, buenas tardes a todos. Bueno, hasta ahora no tenemos consultas en el chat. Voy a comenzar yo con una reflexión a propósito de lo que hemos escuchado y a propósito de la experiencia que uno va viendo, ¿no es cierto?, en el trabajo universitario. Bueno, lo primero, muy interesante, saber y conocer un poquito más en profundidad que se está haciendo bastante en promoción y en prevención en este tema. Súper interesante también reflexionar y profundizar en que esto es multifactorial, que no debemos centrarnos, ¿no es cierto?, en la parte final, digamos, que es el consumo, sino todo lo que rodea a la persona y a los grupos de personas. Bueno, esta no sé si tan pregunta, pero una reflexión para ambos, la verdad, a ver que me den ustedes su apreciación. Em, Entendiendo esta complejidad, ¿cómo podríamos trabajar en las universidades el tráfico y el microtráfico, que sabemos que existe, que se da, que se desarrolla, ¿no es cierto? Y entendiendo también que las universidades, también por su forma, sus características, em, tienen más acceso libre a la población, ¿no es cierto? Salvo algunas que son con un acceso en las puertas más controladas, pero en general entendemos la educación superior como espacios, ¿no es cierto?, que están abiertos a la comunidad, no solo el que está estudiando en el momento. Entonces, ¿cómo podemos abordar el tráfico y el microtráfico, como les decía, en este entorno? Doy la palabra, no sé quién quiere partir. Bueno, respecto a la inquietud, la reflexión que hace Paloma, sí, en cuanto al tema del microtráfico, bueno, es un gran tema porque muchas veces lo que tiene que ver con esta organización que hemos logrado de RedPress, siempre está el tema como inquietud y como desafío. Pero también está el desafío y está la inquietud muchas veces de que incluso en las mismas casas de estudio, al interior incluso de ciertos espacios, el consumo es casi evidente. O sea, todos manejan la información, todos saben que en X lugar de la universidad, del Centro de Formación Técnica, es posible consumir en ese espacio porque es un espacio que está mucho más escondido, hay alta vegetación, hay poca luz, entonces en algunos casos, en el tema de lo que tiene que ver con el consumo en espacios de las casas de estudio, algunas casas de estudio precisamente han intervenido los espacios. Y un poco relacionando con lo que hemos trabajado con lo ambiental, ¿no? Cómo incidir, cómo modificar todo lo que tiene que ver con los espacios físicos, con la normativa, con los protocolos, de qué manera eso también se puede abordar. Yo lo quiero dejar también con una respuesta que se acaba de incorporar Boris Hernández, quien es el encargado del área de prevención, y precisamente estábamos conversando esta inquietud respecto del tráfico o el microtráfico que se realiza, puede ser al interior de las casas de estudio o también puede ser en el entorno, ¿cierto?, de las universidades o los centros de formación técnica. Hola, hola, no sé si se escucha bien. ¿Sí? Sí. Perfecto, hola, buen día a todas, a todos los presentes. Tal como dice Juan Carlos, mi nombre es Boris Hernández, yo soy psicólogo, encargado del área de prevención en la región, y alcancé a tomar justo lo que dice Paloma, que es un gran desafío el trabajo, tal como mencionaba Juan Carlos, con las universidades, con las casas de estudio de educación superior, respecto a lo que tú planteas, porque nosotros, no sé si alcanzaron a revisar bien la presentación, el programa Preparados, es el programa que tenemos por oferta programática en el área de prevención en esta institución en Senda, que trabaja en el componente 2, desde la prevención ambiental, con los colegios, todos los protocolos, procedimientos, funcionamientos, es como con la comunidad educativa de un colegio. Lo estoy llevando primero al colegio para que se entienda y después llevarlo a una posible casa de estudio superior, de educación superior. Esta oferta es para establecimiento educativo. En ese componente 2, el preparado se compone de 4 componentes, donde el primero tiene que ver efectivamente con lo que ya revisaron, que es el material continuo preventivo, que llega a 811 colegios de la región.
y que efectivamente se implementa y es un material para hacer prevención universal en todos los niveles. En el 2, y ahí es donde me quedo fijar, es el componente que trabaja con el director, con el jefe UTP, con el orientador, con la contraparte, con los profes, con los estudiantes, y en conjunto se arma un protocolo conforme a la ley, conforme a lo que dice la Superintendencia de Educación, conforme a lo que dice la Agencia de Calidad, conforme a lo que dice el Ministerio de Educación, en razón de procedimientos y protocolos de funcionamiento al interior de esa casa de estudio de educación media, básica, de ese colegio, de ese establecimiento educativo. Podría ser algo similar a eso, que trabajemos, de hecho nosotros, esto es como paréntesis, trabajamos con la Universidad de Playa Ancha, en este momento estamos en una mesa de trabajo con la doctora Pastén, de Verónica Pastén, con el doctor, bueno, el magíster Claudio Berrío, con el doctor Mauricio Valenzuela, con Ivette Idol también. Estamos en una mesa de trabajo con ellos, donde podríamos levantar, aparte, la posibilidad de extrapolar, adaptar, funcionar de cierta forma con ese componente 2 de ambiental que modera o modela o modifica o va adecuando una forma de funcionar al interior de cada institución de casa de estudio, conforme a lo que se levanta como con una especie de política. Una política de funcionamiento que debería normar todos estos procedimientos, y el día de mañana no queda la suerte de quien se encuentra con la situación, cómo proceder, sino que queda asociada a un procedimiento conocido por todos las y los trabajadores de la institución, que todos vamos a tener clarito, yo me hago como parte de la institución en este caso de ustedes, tendríamos todo plena claridad qué hacer si se ve un caso de microtráfico, un caso de consumo en un baño, que es lo más habitual que vemos en los colegios, un caso de, no sé, de una intoxicación por elevado ese consumo, y tendríamos todos los actores de la casa de estudio plena claridad de cómo proceder frente a cada caso conforme a la política o al plan de trabajo que se acompañó, asesoró y modificó en esa casa de estudio. Eso es lo que pasa en el componente 2, en cada uno de los colegios con los que trabajamos. A eso apunta ese componente 2, pero sería como un piloto trabajarlo en una universidad. No sería un mal desafío. Lo que normalmente alcanzamos a hacer en la universidad es lo que trabaja muy bien Juan Carlos, entre las otras cosas que trabaja también a la perfección, por la experiencia sobre todo, es implementar políticas de prevención de drogas a través del programa Trabajar con Calidad de Vida. Normalmente hemos llegado a través de ese programa a casas de estudio, de hecho lo hemos hecho un par de veces, ¿no? En universidades, pero lo que dice Paloma tiene que ver, me hace más sentido tomarlo desde esto que acabo de contar, del componente 2 del preparado, y ver cómo una casa de estudio se autorregula conforme a sus normas y límites que ya presentan y procedimientos, cómo los podríamos adecuar desde la asesoría técnica de Senda a ustedes en el funcionamiento habitual de la institución. No sé si alcanzo a complementar un poco esa reflexión. Sí, de todas maneras, es muy aclaratoria saber que existe ese componente y bueno, que es un poco complejo en las instituciones de educación superior, porque además estamos hablando que los estudiantes son mayores, ¿verdad? Son adultos responsables ya, es distinto el contexto escolar, así es que es de gran ayuda y bueno, sabemos que tenemos una mesa de trabajo en este momento y personas expertas, así es que muchas gracias, Boris, por tu intervención. Bianca, no sé si quieres agregar algo a lo mismo. No solamente cortito, porque Boris dijo bastante. Yo, a modo personal, la verdad es que comenzar con los programas de prevención con personas adultas es llegar demasiado tarde. O yo que he trabajado mucho en infancia, hay que hacer cosas, evidentemente, sí, obviamente, y eso se trabaja de los liderazgos, ¿cierto? De los mismos jóvenes, también la incorporación de la familia. El tema es la complejidad que tiene eso, considerando que son mayores de edad, lo que tú dices.
Entonces también hay una cultura del consumo dentro de las universidades, donde, por ejemplo, hay un desgaste ocupacional producto del rol de estudiante, entonces los alumnos saben que van a consumir, es como un patrón que se sigue repitiendo, entonces no hay receta simple para una situación tan compleja como esta. Por ende, yo creo que lo que dicen aquí los colegas, ¿cierto?, tienen mucha razón respecto a estas mesas que se formen, que tienen que estar conformadas por jóvenes, tienen que estar conformadas por profesionales, por familias, y por otro lado, también es importante que la universidad, no en este contexto de pandemia, pero en un contexto de cierta normalidad, de las opciones, ¿cierto? Ya que ustedes son la promoción de calidad de vida, de instancias ocupacionales que sean significativas para los estudiantes en contraposición al consumo. Instancias deportivas, instancias artísticas, que identifiquen ciertos grupos que tienen consumo. Para eso el intersector debería estar pesquisando cuáles son los riesgos, ¿cierto? Cuál es la población ahí de mayor riesgo, y esos grupos, ¿cierto?, incorporarlo en instancias ocupacionales significativas. Eso a grandes rasgos, como digo, no hay receta simple, es una situación compleja que idealmente hay que partir en edades mucho más tempranas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Bianca. Y bueno, solamente cerrar con que nos quedamos con eso, de que al menos evidentemente es bien complejo el abordar la temática, pero lo positivo es que estamos trabajando, estamos hartas personas, ¿no es cierto?, involucradas, y las universidades están con la intención, ¿no es cierto?, de poder ir haciendo este trabajo colaborativo entre Senda en este caso, pero también dentro de cada una de las instituciones, poder complementar, ¿no es cierto?, las riquezas que tiene la diversidad del recurso humano también que se alberga en las instituciones. Así es que muchas gracias a los dos. No hay más preguntas, no hay preguntas en el chat, así es que Fabiola, te entrego la palabra. Gracias, Palomita. Quizás comentarles a Boris y a Juan Carlos que como Universidad de Playa Ancha hace un par de meses presentamos como equipo una propuesta de política de promoción de la salud y calidad de vida para la Universidad de Playa Ancha, que actualmente está siendo revisada y que esperamos sea este gran paraguas para las distintas acciones de promoción de la salud de nuestra institución, y que adicionalmente nosotros tenemos un campus piloto que podría ser, quizás visualizando lo que dice Boris, un campus piloto que es el campus que se acreditó como institución de educación superior promotora de la salud, y que es con el que nos vamos a, bueno, si bien nuestro equipo trabaja con toda la universidad, em, vamos a iniciar con ese Campus 2 el avance en temáticas y promoción de comportamientos saludables. Entonces, eh, tal vez a corto plazo podríamos visualizar cómo podríamos incorporar el tema de la promoción y también de la mano de la prevención del consumo de sustancias, que realmente es un tema que nos preocupa, dado que, bueno, el estudio que hizo Senda con estudiantes universitarios realmente refleja que el tema es un tema una problemática que afecta en forma importante a este grupo, y que no podemos quedar fuera de eso, sino que sobre todo nosotros como universidad, que estamos orientados a los estudiantes, verlos de una forma integral y no solamente desde su desempeño académico. Fabiola, Así que, sí, ¿puedo interrumpirte? sí, claro. Solamente comentarte que durante agosto se va a desarrollar un estudio nacional en población en estudiantes de educación superior a cargo de Senda, y que va a incorporar y pretende incorporar todas las casas de estudio a nivel nacional. Entonces, te lo comento para que podamos también coordinar alguna suerte de coordinación y poder apoyar este proceso en la Universidad de Playa Ancha. Así que te ofrezco esa oportunidad de participación en lo que tiene que ver con este estudio, que va a arrojar finalmente insumos e información valiosa para poder desarrollar estrategias de prevención en las casas de estudio. Solamente eso. Perfecto, muchas gracias a los dos, a Bianca, a Juan Carlos, gracias también a Boris, a Patricio y a todos los que asistieron hoy día, un día frío y lluvioso, a nuestro seminario.
Y contarles que la presentación, el video va a estar disponible en nuestra página web de la Unidad de Promoción de la Salud y Calidad de Vida para que quienes quieran acceder a este seminario. Y también para quienes nos quieran acompañar el próximo lunes 26 de julio a las 11:30 horas, porque ese día conmemoraremos el Día Mundial del Autocuidado. Así que están cordialmente invitados. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.